19:01, 17 grados de temperatura, arrancamos Puntos de Vista, 22 de septiembre, hoy sí la primavera tuvo su día primaveral, su estreno, podríamos decir, pero ahora está queriendo mudar a invierno nuevamente. ¿Qué tal, Fer? Buenas noches, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo te va? El saludo también para toda la gente. Gracias por la compañía, bienvenidos a Puntos de Vista. En este día, ya decíamos, noches invernales todavía las que vamos a tener en estos primeros días de la primavera. De hecho, que hoy yo creo que se siente más frío. De por ahí la gente va a poder decirnos al WhatsApp. Esta mañana estuvo lindo con solcito, como la gente habrá apreciado, sí, pero la predicción climática habla de ya una noche fría de hoy y mañana amanecemos con 9 grados centígrados, así que prepárense, mañana no va a ser un viernes primaveral, va a ser un viernes casi de invierno, lo mismo que el sábado, así que 2 días de bastante frío para tener en cuenta y salir abrigado de la casa los que salen a trabajar temprano, sobre todo que tengan en cuenta esta previsión, sí, porque así va a estar el día de viernes y también el sábado. Creo que el lunes ya se vienen días más fríos, sí, por o sea, menos fríos, mejor dicho, por la mañana y con calorcito en horas de la tarde. Con calorcito en horas de la tarde. Medio todavía. Todavía. Y nos preparamos ya la semana que viene, vamos a tener la presencia fuerte de la inauguración de los Juegos del Sur. Sí. Va a ser acá en el Defensores del Chaco, acá en Sajonia. Están preparando un gran espectáculo con muchos artistas nacionales, también gente que viene de afuera para actuar ese día sábado, arrancando la competencia que va a tener Asunción y otras ciudades del país como escenario. Pero nosotros, ya que hablaba Fer del día lunes, se va a poner calentito, parece, el lunes a la tarde en Cámara de Diputados. Va a subir la temperatura, ya se anuncian algunos vientos que van a estar soplando y otros que parece que no se van a mover. Más que nada en la Cámara de Diputados, de hecho, se va a sentir ese ambiente, sí, tenso, de mucho debate seguramente, porque están todos expectantes de lo que vaya a ocurrir con el defensor del pueblo, Miguel Godoy. El lunes a las 2 de la tarde está prevista la sesión en la cual se tienen que analizar 2 libelos acusatorios que existen en contra de Godoy. Y recordemos, bueno, ayer de hecho estuvimos hablando aquí en piso con Katia González, la diputada, que hacía denuncias muy graves. Y ya de hecho la Fiscalía está investigando también lo que denunciaba tanto ella, la abogada Diana Vargas, también la diputada Rocío Vallejo y la diputada Celeste Amarilla, que incluso iba un poco más adelante o un poco más al frente e incluso amenazaba al defensor Miguel Godoy. Así que vamos a hablar de eso en esta jornada también, porque se podría dar la posibilidad de juicio político. Ya se sabe, y este apoyo no solamente ha sido de diputados, sino de algunos referentes importantes del cartismo, como el propio candidato a la presidencia por este movimiento colorado, Santiago Peña, que decía que ellos no están como para acompañar el pedido de juicio político al defensor del pueblo, Miguel Godoy. No parecía un cargo que permitiera tanta pelea, sin embargo, es, como nos decía ayer, me parece que nos quedamos con eso de Katia González, y también un poco una muestra de poder que hoy van a tener, una medición de poder que van a tener los distintos movimientos. Exacto. Y hablemos hoy de las repercusiones. Antes de pasar a estas imágenes que tienen que ver con la seguridad también de la Cámara de Diputados, que estuvimos hablando un poco de eso, Diego, queremos hablar antes de eso, de lo que tiene que ver con las repercusiones en Cámara de Senadores, con algunos de los representantes, porque de hecho que esto también fue tema de debate, fue tema de comentario en la jornada en la Cámara Alta. Uno de los que se hacía eco del caso, pero en una especie de protección o salía en defensa de Miguel Godoy, era Juan Carlos Galaverna, el senador, que hablaba de lo siguiente, de las pruebas, de la denuncia que hacen estas diputadas en el pleno de la Cámara de Diputados justamente, y él pedía pruebas. Vamos a escuchar en qué tono decía esto respecto a las acusaciones que pesan sobre Miguel Godoy. ¿Alguna prueba de que Godoy amenazó de muerte? ¿Alguna prueba de que Godoy amenazó con plantar drogas en los vehículos de varios diputados, especialmente diputadas? ¿En qué se sostiene esa afirmación tan grave de endilgarle al defensor del pueblo actitudes criminales como las denunciadas? Se adhirieron varios a las expresiones de la diputada González, pero no pude escuchar y seguir toda esa parte de la sesión. Una sola insinuación de alguna prueba o de algún indicio serio. No le dijeron
le dijeron a fulanita, a menganita, a sutanito, pero de pruebas, absolutamente nada. Reitero, mi intervención no busca defenderlo al defensor del pueblo. Yo lo creo al defensor del pueblo una persona con la suficiente preparación como para defenderse solo. ¿Es Galaverna el sostén político de Godoy? No, ¿verdad? Y ahora salta el rumor de que sí. Así se dijo hoy, por eso preguntaba un poquitito, porque no. Él llegó, bueno, con apoyo colorado, evidentemente, así se lo nombró en Cámara de Diputados, a propuesta del Senado, pero ahora saltaba entonces Galaverna a defenderlo. Y decía él, no hace falta que yo lo defienda porque él es un hombre lo suficientemente preparado como para defenderse a sí mismo, pero el tono en el que hacía este pedido de pruebas en torno a las denuncias que hacían las diputadas sonaba un poco más también a defensa, tachaba a Miguel Godoy de una persona excelente, sumamente preparada para defenderse por sí solo, era un poco lo que escuchábamos. Y hoy saltó, Diego y televidentes, el rumor de que él o de que Galaverna sería el sostén político que estaría detrás de la figura de Miguel Godoy, porque muchos se hacen esa pregunta de por qué seguir sosteniendo a esta persona si tiene tantas denuncias ya en su contra, tanto de funcionarios, de personas externas a la Defensoría del Pueblo y ahora también de propios parlamentarios. Las denuncias que se hicieron, no solamente las últimas, que son gravísimas, las que hacían las diputadas y también la abogada Diana Vargas, son gravísimas, pero también en su momento, entre las cuestiones que aparecen en el libelo acusatorio, hay cuestiones muy graves, porque pueden ser hechos de corrupción, por ejemplo, cuando no de acoso, que son bastante graves. Lo que se pide en estos casos nos supone también es investigación seria. Exacto. Vamos a compartir, porque de hecho que lo que dijo Galaverna tuvo su repercusión y después le responden algunos senadores, entre ellas Desiree Masi, y bastante ofuscada porque ella decía, nosotros no somos, si bien es cierto, ayer Katia González aquí, al momento de estar presente, le hacíamos la pregunta de a quiénes directamente iban estas amenazas, a quiénes o por quiénes preguntaron los números de chapa de sus vehículos, etcétera. Ella nombraba a 5 personas: a Celeste Amarilla, Rocío Vallejo, la diputada de Patria Querida, ella misma, Katia González, a Diana Vargas, la abogada que hace la denuncia ante el Ministerio Público, y a la senadora Desiree Masi. Desiree Masi decía que hay cuestiones incluso documentadas, con fotos, con archivos, y decía hay situaciones de terror, incluso de acoso, tratando de explicar por qué ella creía que no solamente tiene que salir del cargo, sino que también la Fiscalía debería investigarlo. Exacto. Y a continuación, en la siguiente parte de Desiree Masi detalla cómo es que ellas llegan a conocer la denuncia de que había personas supuestamente enviadas por Godoy andando o siguiéndolas, andando detrás de sus pasos. Escuchamos. Las personas, ¿verdad?, que fueron las que estaban siguiendo a determinadas personas, se registró todo el número, ¿verdad?, se hizo la denuncia, se identificó a esas personas fueron llamadas y esas personas contaron que él les encargó que sigan a fulano, fulano, fulano y fulano, esas personas del miedo, cuando son detenidas. Eso fue lo que ocurrió. Yo no sé por qué ayer no se contó bien. Anotan la chapa, consiguen en el registro de automotor, se les cita a estas personas, ¿verdad? Y ellos son los que cuentan que él les encargó que sigan a determinadas personas. A mí si me estaban siguiendo ni me di cuenta, por cierto, ¿verdad? O sea, y esas personas pidieron protección en este momento. Por eso que no podemos dar los nombres, porque tienen miedo y fundado. Bueno, esto va tomando otro carácter, ¿verdad? Sí. Porque hay cosas delicadas que se están denunciando. Claro. Uno espera seriedad en esta denuncia, Fer, también. De las que en todo hacían sentido, y que se tome con seriedad, que no sea como que parezca una cuestión para... política. Claro, que ante ciertas cuestiones tiene que investigar la Fiscalía. No puede ser de otra manera. Y sí, porque estamos hablando de acusaciones muy graves que en caso de no ser ciertas, afectan también la imagen de una persona. Y las instituciones, porque ayer nos decía Katia González que incluso ellos tenían información que se había rastreado datos de los vehículos, por ejemplo, las diputadas utilizando información del Estado. De registros públicos. De registros públicos, o sea, eso no se puede usar así. Que ellos no sabían si era de registros públicos, o de si la era, policía, o de la policía. Hoy, en esa nota que compartíamos recién con Desiree, ella decía que se sacó de registros públicos y que son las mismas personas
a quienes se les ordena, entre comillas, hacer el trabajo, quienes después se atemorizan, se van y piden protección y dicen a nosotros, Godoy nos ordena esto. Ahora, nosotros tenemos entendido, off the record, que la directora del registro negó que haya salido de registros. Pero Desiree decía lo contrario. Y hoy ella ya hacía público eso. Así mismo. Porque ayer un poco se manejaba con cierto hermetismo. Sí. Ella misma decía, no sé, porque ayer no se contó tal cual la historia, pero esta es. Es por eso que le preguntábamos también qué elementos tienen realmente para hablar de algo tan grave. Porque que te planten droga o que te estén investigando de esa manera, evidentemente excede. Ahora la policía tomó con seriedad. Sí. Hay controles que se fueron haciendo en diputados. Que ya no son habituales. Y dicen ellos que sí, pero uno como... se siente el ambiente, ¿verdad? Se siente y como que se nota que en algunas ocasiones se hacen este tipo de controles, pero en casos muy sensibles. Pero antes de hablar de ese tema de seguridad, queremos compartir también la postura de otros senadores, en este caso Carlos Filisola. Algunos ya están esperando con bastante expectativa que el pedido de juicio político se apruebe, de ser posible, el lunes en la Cámara de Diputados para después resolver en el Senado. El defensor del pueblo es una barbaridad, es una vergüenza. Ayer volvió a hacer una serie de desmanes que usted o sea, se denunciaron una serie de cuestiones gravísimas en Cámara de Diputados. No puede ser que le esté amedrentando, le esté amenazando, cosa que siempre hizo, no es ahora, a su funcionaria, a su exfuncionaria, y ahora a las diputadas, a diputados, sobre todo a mujeres siempre, que es lo que habitualmente hace, amedrentándole, amenazándole, incluso con plantarle droga en la casa, en el vehículo. O sea, esto ya es el colmo. Bueno, vos preguntabas acerca de seguridad. Sí, porque se vieron algunas imágenes. Yo honestamente digo, hace tiempo que no me voy a la rutina de parlamentaria, pero creo que no es normal ciertas medidas. Hay controles, sí, siempre, ¿verdad? Sí, pero hoy, por lo menos en horas de la mañana, cuando se daba el ingreso de los vehículos, se tenía un mayor control y una mayor cantidad de efectivos policiales, digo bien, que hacían este trabajo. Hacían el trabajo de ir verificando con los espejos la parte de abajo, la parte inferior de los vehículos, y también está un video grabado por algunas personas que estaban en el interior de la Cámara de Diputados, en donde se puede observar en ese video de WhatsApp esto, fíjense, canes, antidrogas, antiexplosivos, que estaban en el pleno, en el interior, ahí donde se realizan las sesiones haciendo los controles. Conste que hoy no era día de sesión. Sala de sesión de Cámara de Diputados, estos perros entonces controlando. Esta es policía especial, esta no es policía de comisaría, esta es policía especial. Y decían los efectivos policiales que no es algo llamativo para ellos, porque dicen que siempre se realiza este tipo de controles, que son controles aleatorios de por sí que se hacen en la Cámara de Diputados. Pero en una ocasión anterior se había hecho cuando se estaba tratando el pedido de juicio de Sandra Quiñones. En algún momento. Sí. ¿Y a los compañeros de prensa también le estaban controlando con mayor rigor o...? No, particularmente a nosotros que fuimos, que recorrimos. Que ya les conocen todos, no hay demasiado... No, pero sí una presencia también allí en las inmediaciones de lo que es el estacionamiento, porque estamos hablando de un lugar, Diego, en donde cuando son días de sesiones y se asisten los parlamentarios, entre otros invitados, delegaciones, casi llegamos de por ahí el movimiento de cerca de 100 vehículos en un día. Claro, y 80 más los diputados de su máquina de seguridad. Claro. Ya tenés otra cosa, hablando de seguridad, las diputadas en cuestión están con acompañamiento policial, no sé si decir custodia, pero están con acompañamiento policial. Ayer decía... Después de la denuncia. Después de la denuncia. Ayer nos comentaban eso, esta mañana también comentaban. Sí. Claro, después de las últimas declaraciones infelices, recordemos de la policía cuando hablaron de alguien que se regaló, me parece que bueno, que también un poco amerita. Hay que aclarar esto ahora sí. Estaba la gente con la custodia policial, así que reforzaron la seguridad en el Congreso y hablamos también con la gente ahí del Congreso justamente para saber sobre este operativo con la persona encargada de lo que es la seguridad en Cámara de Diputados, la jefa de seguridad, que es la comisario Rocío Roberti. Se está implementando mayor seguridad
O sea, siempre luego es, no solamente hoy ni por el motivo de lo sucedido ayer. Tenemos suficiente personal que nos encargamos de custodiar tanto el edificio, los parlamentarios, funcionarios y ciudadanía que acuden acá al Poder Legislativo. Viene la gente especializada con el CAN a hacer un paneo, una revisión generalizada de todas las salas. ¿Se aumentó la seguridad? ¿Se pidió que se aumente teniendo en cuenta la denuncia que hacían ayer algunos diputados? Sí, siempre estamos reorganizándonos de acuerdo a la envergadura. Entonces traemos más gente, brindamos mayor seguridad en cuanto a las coberturas y siempre de acuerdo a lo que ellos van requiriendo y aún sin pidiendo porque es nuestro deber. Se requisa el vehículo, tenemos unos espejos especializados, ¿verdad?, para detectar si trae algún dispositivo adherido a la parte baja del vehículo. En estos días, ¿no se detectó presencia inusual de personas, alguien que haya venido a controlar algunos vehículos extraños? No, solamente acá personas conocidas, personas, funcionarios legislativos son los únicos autorizados al ingreso. Personas ajenas no están autorizados bajo ninguna circunstancia que ingresen. Bueno, medidas de seguridad entonces en Cámara de Diputados a partir de esta denuncia. Clima tenso de vuelta para lo que va a ser la sesión del día lunes. Después vamos a hablar del tema de los votos, cómo se viene, cómo está programado esto, qué dice el libro acusatorio, toda la parte que tiene que ver con esta posibilidad de llevarlo a juicio político al defensor del pueblo. Y también, por supuesto, la pregunta está en qué van a hacer aquellos liberales, por ejemplo, que suelen votar no en la línea del partido en general. Vamos a esperar un poco para ver la reacción de esos diputados. Bueno, y siguiendo un poco con este tema, recordando y viendo lo que ocurría esta mañana, porque el defensor del pueblo, por su parte, había llamado a una conferencia de prensa respecto justamente a las denuncias que fueron realizadas en su contra. Y finalmente él optó por acudir a la Fiscalía General del Estado, en donde fue a radicar una denuncia en contra de quienes ayer nada más estaban denunciándolo. Directamente él lo hace de esta manera y daba también su descargo. ¿Qué es lo que dice? ¿Cómo se defiende de estas gravísimas y muy sensibles acusaciones el defensor del pueblo? Escuchamos. Acá básicamente tiene que demostrar que supuestamente estábamos iniciando un plan de masacre para toda su familia y que estábamos en la idea de llenar, en este caso, una masacre con 15 personas, plantar cocaína, todo. Este es el momento, William, este es el momento oportuno donde realmente ellos tienen que demostrar eso, ¿verdad? Más allá de la cuestión del escándalo mediático, de querer forzar un juicio político, de acelerar un eventual juicio político. Independientemente a eso, este es el momento procesal oportuno donde ella tiene que demostrar absolutamente todo, y no como ya en declaraciones de la noche manifestaron de que solamente eran los efectos de dejar constancia, que no era ningún tipo de denuncia, ¿verdad? Y esto básicamente lo que hace es desbaratar la cuestión de objeción de conciencia, que la ley está vigente, la cuestión de la supuesta empleada doméstica que vino en Navidad y en Año Nuevo, que la misma ya desmintió, y entonces cayéndose esos argumentos, más las cuestiones de la Contraloría, que son observaciones administrativas, no son denuncias penales de la Contraloría, observaciones administrativas que el mismo Contralor dijo que el 99% de las instituciones tenían que tener un esquema de formalización diferente. Ya volveremos sobre el caso de defensor del pueblo, por supuesto, en las próximas horas, y también el día lunes vamos a estar a las 2 en la sesión del lunes, A las convocada. 2, sí. A ver qué pasa entonces. 100% presencial. 100% presencial. No tienen ellos la posibilidad de sesionar virtual. 27, haciendo el recuento nada más, Diego, que mencionabas a aquellas personas que estaban en contra. Sí. 27 diputados de Honor Colorado, que ellos como bancada ya sentaron postura que no van a apoyar el juicio político.
y otros 7 que son los llanistas que dicen que el lunes se van a reunir para decidir cuál va a ser la postura. Bueno, vamos a estar atentos entonces a este nuevo episodio de los juicios políticos en Cámara de Diputados. Pero ahora cambiamos de tema y mucha atención porque también un tema importante, también que nos toca a todos y que tiene discusión ahora en Cámara de Senadores. En su momento se planteó como que algo que iba a ser de mero trámite prácticamente, así era anunciado, casi. ¿verdad? Sí. Cuando hablaba Paco Valedesma, cuando hablaba en su momento Lichi, incluso la gente de los gremios de trabajadores del volante, camioneros y demás, se da casi como por descontado que se iba a conseguir la modificación legal o la ley necesaria como para poder subsidiar de alguna manera los combustibles. Pero la realidad es que esto parece que va a tener dificultades porque ya varios legisladores se mostraron en contra de esta posibilidad y de este proyecto. Exactamente. Ahí estamos viendo, de hecho, en la placa también algunos de los sectores, APESA y otro sindicato que es Citracni, que están en contra de este subsidio a Petropar. Hay que decirlo, es un subsidio Particular, digamos, tiene características distintas a los... Claro. No es poner directamente plata, es dejar de enviar una plata que va a un fondo intergubernamental. Sí. Pero es una forma de subsidio. Y ahí estamos observando el Sindicato de Trabajadores de Transporte de Carga Nacional y Emblemas Privados. Son los que rechazan el proyecto de subsidio al emblema Petropar porque dicen que es una competencia desleal y que afectará, dicen ellos, a la economía. Voces también un poco en consonancia se escucharon hoy en el Senado, Diego. Exactamente. Y hablaron algunos de los representantes, algunos de los senadores y se manifestaron en contra. Para el Sindicato de Trabajadores de Transporte de Carga Nacional, el subsidio solo beneficiará a un sector político. Están de acuerdo con la baja del precio de combustibles, pero sí, no de esa manera. Claro, y eso básicamente es también el sentir de algunos parlamentarios que estuvieron conversando el día de hoy respecto a este tema. En el país, dice esta siguiente placa, hay un total de 2.700 estaciones de servicio, de las cuales 260 nada más trabajan con Petropar. Y en APESA temen que el subsidio deje sin ventas a los demás emblemas, algo que el propio presidente de Petropar había dicho. Ni el 10% entonces trabaja con el emblema Petropar. Recordemos que algunas son propias de Petropar, algunas estaciones, y otras son de los privados, por decirlo de alguna manera, pero que utilizan combustibles de Petropar. ¿Y administrados por quién? ¿Quiénes? Ahí se abre la cancha porque no todos son tan privados. Hay muchos políticos que son dueños de estaciones de servicio y muchos clanes familiares políticos que también son dueños de estaciones de servicio y de repente juzgan y de repente son parte y de repente no. Exacto. Hoy también se estuvo criticando bastante el hecho de que no se socializó este proyecto y llegamos a hoy jueves. El lunes se presentó y hay gente que dice, yo no sé qué detalles. ¿Le faltó tiene eso, una discusión más amplia? Pareciera ser que faltó hacer ese lobby real de que un senador se vaya junto a otro compañero suyo y le diga, esto trata sobre esto, dice esto, vamos a hacer esto, que escuche un poquito las demás voces. En su momento, ya vamos a escuchar las declaraciones, pero en su momento se dijo que era algo temporal. Sí. Esto no iba a durar ni 3 meses. 2 meses y medio, estima Lichi. Ahora, una pregunta, pero para la gente, para que nos den su punto de vista, está bien, es cierto, puede ser un subsidio, puede ser peligroso, puede romper de alguna manera o desequilibrar el libre mercado, pero no va a ser beneficioso en general, luego como consecuencia, que la gente tenga un tiempito combustible más barato. No es como, no digo como idea populista, sino en este momento que están tan complicadas las cosas, no puede reactivar de alguna manera algunos sectores esta posibilidad. Habría que preguntarle un poco a los expertos con respecto a esto. 54.000 millones son para 2 meses y medio. 54.000 millones de guaraníes. Es mucha plata. Es mucho dinero. Es mucha plata. Ahora, ¿qué efecto tiene esto después en la economía? Lo que sería bueno poder medir. Claro. Porque hay gente que dejó de usar el vehículo. Y también hay una realidad. Mucha gente que hace flete, por ejemplo, no tiene ya margen. Y también se encarecen los productos cuando el flete es más caro. Toda una cadena. Directamente le va a beneficiar, cierto, a unos pocos camioneros, choferes. Pero sí, es para la ciudadanía en general. Claro, pero convengamos que no va a alcanzar, decían, ¿verdad? Que va a ser un problema. Porque son apenas, ¿cuántas estaciones decíamos? 260. De 2.700. Pero, y el resto no va a tener un efecto, digamos, rebote de esta medida. Pregunto si no puede ser positivo, tratando de buscar, no sé, algún tipo de alternativa también
a este momento económico, porque la verdad, lo que le escuchamos al menos a los miembros de APESA, que me disculpen si es que en realidad tiraron otras ideas, no hablaron de muchas alternativas tampoco. No. Básicamente es que, bueno, listo, está caro y está caro. El selectivo al consumo. Hablan de eso, pero para eso el gobierno parece que no tiene tampoco mucho margen. Dicen que con eso no tienen margen, que no van a bajar demasiado. Entonces, tampoco nos da una respuesta. El sector privado quiere ganar dinero y está muy bien. Para eso trabajan en la empresa. Para eso el sector privado. Claro. Pero ante esta situación excepcional de los precios de combustible, habría que ver si hay alguna posibilidad de hacerlo de otra manera también, ¿verdad? Pueden ir opinando, ahí está el 856250000. Mientras tanto, compartimos algunas de las posturas críticas que se dan en torno a este proyecto de subsidio para combustibles de Petropar. Escuchamos lo que decía Enrique Salín Busarquis y también Enrique Herrera. Yo creo que ellos presentaron este proyecto para tratar de levantar las movilizaciones que se venían con todo ahora. Pero bueno, nosotros tenemos la voluntad de buscar una salida, pero también esperamos que el Poder Ejecutivo venga a poner la cara. Qué simpático, ellos le tiran el fardo al Parlamento y ellos ni siquiera vienen acá a defender su propio proyecto, ¿no? Una cosa es que el dinero recupere Petropar con los ajustes de los precios que se puedan dar en otras épocas, en otros momentos, y otra cosa es que ese dinero se evapore directamente. Todos queremos que baje el combustible, pero tenemos que buscar la forma, el mecanismo y que sea algo que sea sustentable en el tiempo y no algo que termine en 2 o 3 meses y en 3 meses nos encontremos con una nueva manifestación. Yo creo que el gobierno lo que tiene que hacer es practicar políticas de austeridad. O sea, ustedes y yo sabemos que hay consultoría, viáticos y un montón de privilegios para rascar el fondo de la olla y conseguir dinero para poder apoyar el sector. Utilizar estos 54.000 millones de guaraníes no es la salida. No es la salida porque esa plata está destinada a calzar el presupuesto. No sé cómo van a sostener el presupuesto. Bueno, continúa la discusión. Ahí te daba más o menos un panorama, Sí. porque con esto se calza el presupuesto, dicen ellos. Es 54.000 millones menos de Hacienda que le vas a sacar. Ahora Hacienda no habla. Ahora, puede ser interesante la propuesta, ajustar los cinturones de Petropar, evitar algunos gastos superfluos y conseguir así una mejor posibilidad de precios. Le llama mucho la atención, Diego. Siento consultoría, hay tantas Consultoría. cosas de repente. Cuestiones tercerizadas. También molesta un poco lo de Lichi con su candidatura. Y ahí a eso iba. El propio Riera decía también, esto resulta sumamente llamativo porque mientras se debe muchísimo dinero a otros sectores, incluso en el sector salud, a farmacéuticas, veíamos hace unos días que no se va a poder saldar esa deuda y que salud ya decía, hasta acá vamos a poder pagar a las farmacéuticas a las que le estamos debiendo. De este lado tenemos esta situación y él decía, resulta sumamente llamativo que quieran disponer de esa cantidad de dinero a 3 meses de las elecciones internas. No hay un plazo como tal, pero los camioneros hablaron de 15 días. Máximo. Mañana sería una semana. Mañana una semana. Bueno, digo porque probablemente tengamos de vuelta un escenario de protesta. Esto no se trató hoy. Decía Ledesma que iban a ver si trataban mañana, ¿No viernes. pueden apurar para evitar después que nos explote la bomba en la cara? No otra se vez? socializó, Diego, el proyecto. A todos a los que se les consultaba decían, no, a mí nadie me vino a mostrar el proyecto. Hoy tuvo entrada en la Cámara de Senadores cuando se leen los proyectos y los asuntos entrados y a eso se le da trámite y se envía a comisiones. Hasta ahí. Eso es lo que se hace. Pero no se puede porque ahora incluso modificaron el reglamento interno del Senado para que no se pueda tratar sobre tablas o ahí sobre el margen los proyectos que no tengan dictamen de comisión, respetando el trabajo de esas comisiones. Pero tampoco se fueron a socializar este documento con la Comisión de Hacienda para ver que se pueda hacer el trámite más rápido. ¿Hay más declaraciones al respecto? Sí, también hablaron otros senadores respecto a este tema, estuvieron opinando, tanto Filisola y otros más también. Filisola en contra. Y él dice, hay que regular el mercado. Y tenemos también audio o declaración de José Paco Ledesma, que fue uno de los negociadores. Escuchemos. Varias veces ya hemos dicho que no se tiene que subsidiar. El combustible debe ser más barato, no tiene por qué tener el precio que tiene actualmente. ¿No van a acompañar entonces este proyecto de ley? Y tenemos que hablar en la bancada, todavía no hablamos en la bancada, pero nuestra posición siempre fue, y ya escuchaban en la sesión anterior,
que se tienen que transparentar los precios de los combustibles. No pueden seguir con estos precios altos cuando en el mercado en general, a nivel regional, los precios han bajado. El precio del crudo, el precio de los combustibles ha bajado a nivel internacional. No puede ser que en Paraguay sea la excepción y acá tengamos unos combustibles altísimos. Se tiene que regular el precio de los combustibles. Y ni qué decir Petropar. Bajar el impuesto al consumo, por ejemplo. Y tiene que intervenir. De hecho, el Estado tiene potestad de intervenir en el mercado. No puede ser que el mercado ande como quiera. La gente que utiliza el vehículo, vamos a decir la Nafta 93 y el gasoil tipo 3, gasoil común, que está pichando un trabajador, japeape mango, yo dirigí la proyecto. Jamás rápido de cuestionar a la misma UPAP es representada. Ahora mismo es representada a otra gente, bueno, hagan la voto, tomen un voto al lado. Pero si vos le representás a la subsidio, oye, ya fue entero, eso gerongo y subsidio. Empresa tuichango y subsidio. Jamás se la ven voy a jugar ni a cuestionar, porque voy a junto con la mina estaba yo y pulúa. ¿En qué momento se va a hacer la discusión, se va a plantear ante el Pleno? Porque decían los camioneros que ellos van a esperar como máximo 15 días. No, y acá la intención era esta semana, pero recién hoy entra en asunto de entrado, después se va a las comisiones y puede ser que mañana se pueda llamar o la próxima semana. Bueno, dejamos un ratito el tema de combustibles, pero vamos a leer la opinión de la gente. Sí. 0985-625-000 para poder comunicarnos y opinar sobre esto. También que la gente opine también sobre esto. ¿Están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? ¿Parece mal bien? Vamos a leer todo. Ya uno de los primeros los mensajes nos retó porque nos decimos perro antidroga o yaguá antidroga. No quiere más que digamos can antidroga. Yaguá antidroga. Yaguá antidroga. Suena bien. Yaguá policía también puede ser, ¿no? Con 51, 17 grados de temperatura, 156 años de la batalla de Curupaytí. Y queremos hablar de esto, Fer, y tenemos ya contacto con el historiador Claudio Velázquez para charlar de esta fecha tan significativa. No sé si siempre tan recordada lastimosamente, pero que deberíamos volver a poner en el tapete. Exacto, y por eso ya lo saludamos a Claudio, historiador, Claudio Velázquez. ¿Cómo te va? Buenas noches. Muy buenas noches, don Diego, doña Fernanda, encantado de poder compartir con ustedes. Y bueno, como dijeron, hablar un poquito de esta batalla tan emblemática y tan significativa en la historia del Paraguay, ¿verdad? ¿Por qué tan importante y por qué es tan significativa, Claudio? Bueno, dos situaciones puntuales. Primero que nada fue la victoria más impactante paraguaya dentro de la guerra de la Triple Alianza. No fue la única, pero sí fue la más impactante por la cantidad de bajas y las demás consecuencias, tanto políticas como sociales, que implicaron para el ejército aliado. Imagínense, Bartolomé Mitre entra prácticamente en la cuerda floja. Muchas personalidades relevantes de la vida social argentina van a tener un impacto porque sus hijos mismos mueren en esta batalla, gran parte de esa prometedora juventud. Y por otro lado, años más tarde, va a ser una batalla que unió a los paraguayos. ¿Y en qué sentido? En un periodo en donde colorados y liberales, lopistas y antilopistas se juntaban en disputas, finalmente va a ser esta batalla y la figura de Duhigis Díaz la que va a unir a esos dos bandos que se estaban disputando a principios del siglo XX, don Diego. Claudio, y justamente, primero decir, esto es muy importante lo que decís, un héroe que une opiniones, que une corazones, pero también fue una batalla de proporciones muy interesantes, digamos, en cuanto al relato, en cuanto a magnitud, ¿verdad? Totalmente. De hecho, la cantidad de bajas paraguayas oscila entre los 93
y de ese número de 93 apenas 30 muertos más o menos hubo en comparación a las bajas aliadas que llegan a un número equivalente a 8.000, de los cuales se calcula que hubo 5.000 aliados muertos. Hay que tener en cuenta que en la guerra de la Triple Alianza se hacía de otra forma, diferente al método que vemos en las películas de Segunda Guerra Mundial y guerras contemporáneas. Acá la guerra se hacía con un armamento que se cargaba por la boca y que debías de acercarte lo máximo posible a tu enemigo para dispararle. Y en ese sentido es que las trincheras, que justamente vemos en imágenes dibujadas por Witness von Morgenstern y construidas por Eduviges Díaz, fueron tan relevantes. En ese sentido, los cañones paraguayos tuvieron un aporte fundamental. El arma que decidió esta victoria paraguaya fue la artillería, esos 50 cañones que se apostaron a lo largo de esta trinchera y que vomitaba su fuego a medida que el ejército aliado se iba acercando. Y ojo con el impacto de estos cañones. Los cañones tenían un sistema detonador al tocar el suelo que expandía las famosas esquirlas. Y la gran cantidad de bajas dadas en esa jornada en el bando aliado fueron consecuencia de esas esquirlas. Vamos a tener una enorme cantidad de muertes y los heridos, bueno, ya en los números que mencionamos, don Diego. Qué impresionante lo que estás contando, Claudio. Políticamente esta es una batalla que se le da destaque, se le dio siempre destaque, se contó bien, se narró bien siempre, o hay algunas cuestiones que se fueron transmitiendo de manera errónea y que hoy podemos hablar de eso. Bueno, muy importante tu pregunta. Sin duda es una batalla en la cual coinciden la mayor parte de los historiadores, en donde por un lado hubo una eficiencia del ejército paraguayo en aprovechar el terreno y sobre todo aprovechar los errores que el ejército aliado ese día aplicó. Uno de los errores contundentes lo comete el almirante Tamandaré, quien según los planes aliados era el que tenía que destruir esas trincheras paraguayas con sus embarcaciones desde las costas del río Paraguay. ¿Y qué pasa? Tamandaré muy premeditadamente da un reporte insuficiente, todavía absolutamente nada de esas trincheras se habían destruido y él ya le reporta al ejército en tierra que estas trincheras ya habían sido destruidas. Algo muy negativo que finalmente es lo que le lleva a la destrucción masiva al ejército aliado. ¿Por qué? Porque una vez que reporta Tamandaré la supuesta destrucción de las trincheras paraguayas es que se inicia el avance en marcha del ejército aliado. Y es allí en donde esos cañones de los cuales hablé tienen su efecto tan terrible para ese ejército aliado. La guerra va a parar 14 meses y muchos dicen que el ejército paraguayo debió de haber aprovechado y avanzar y destruir a todo lo que quedaba de los aliados después de esta victoria, pero no es tan premeditadamente que se podían hacer las cosas. De hecho, tal vez haya sido una decisión prudente la de guarnecerse y fortalecerse en la medida de lo posible después de esta victoria, don Diego. ¿Marcó esto después un camino en las siguientes batallas, un mejor camino para el Paraguay? ¿Ese tema de guarecerse tuvo sus efectos, por así decir, positivos en aquel momento, Claudio? Bueno, dio una pausa necesaria en ambos bandos. Lastimosamente, todo el año 1867 hay una terrible epidemia de cólera que va a tener muchísimas bajas en el ejército paraguayo con tan poca capacidad de reposición. Y sí, los aliados van a ser mucho más cuidadosos antes de hacer este tipo de avances. Cuando la guerra llega a Villeta, por ejemplo, allí van a ser un poco más inteligentes los aliados y no van a hacer esa embestida frontal que ya hicieron en Curupaytú, sino que van a cruzar el lado argentino y van a terminar saliendo en la retaguardia paraguaya. En ese sentido sí marcó, Fernando. Claudio, con respecto a José Eduviges Díaz, ¿qué se puede contar? Bueno, algo así de característico de él, su personalidad,
su llegada a la tropa, su edad. Hablemos un poco de ese hombre que es el héroe también. Sí, totalmente. De hecho, Eduvigis Díaz, lo interesantísimo de él es la forma en la que él construye esas trincheras, pese a su escasísima formación académica. Él no había estudiado en ninguna escuela militar y no tenía la misma formación que tal vez tenían los otros altos oficiales del ejército aliado. Tal vez él haya desarrollado ese conocimiento empíricamente. Es una personalidad que se inicia, digamos, desde muy bajo y va escalando gradualmente, ganando la confianza de Solano López y demostrando méritos en uno de los puntos que decía don Diego, por su llegada a la tropa misma. Y hacía transmitir mucha confianza y mucha seguridad con un guaraní muy auténtico. Daba pero plena confianza a su ejército, y eso es lo que finalmente le lleva a tener resultados tan impactantes como estos. Lastimosamente, su suerte no fue afortunada, en el sentido que pocos meses después de dar esta victoria al ejército paraguayo, en febrero de 1867, termina muriendo como consecuencia de la explosión de un cañón lanzado desde uno de los acorazados. Y es tan impactante su muerte que meses después Solano López, en una batalla muy frustrante, va a decir: ya no tengo a Díaz. Es tan chocante y tan emotiva a la vez esa frase de López cuando transmite ese sentimiento de ya no tengo a Díaz. Qué impresionante. ¿Y su figura crees que está suficientemente reivindicada hoy en día? También ya hacías alusión a eso, pero ¿crees que sigue siendo considerado como corresponde, a la altura que corresponde? De hecho, es necesario transmitir un poco más lo que fue la figura de Díaz y lo impactante que va a ser después en la historia. Y como le dije anteriormente, no solamente en lo bélico, sino en lo político y lo social. Cuando los paraguayos, antes de traer a colación la figura de López al principio del siglo XX, se va a traer primeramente la figura de Eduvigis Díaz, porque era un nombre que no tenía ningún contrera, nadie que se oponga a él. Y es más, tanto respeto transmitía su nombre que cuando se saquea el cementerio de la Recoleta en enero de 1869, con la Asunción ya ocupada por los aliados, su tumba no se va a tocar. Todas las demás tumbas se saquean, pero tanto era el miedo que transmitía el nombre de Díaz que ningún saqueo se hace sobre su tumba. Gracias Claudio, por la verdad que es muy interesante lo que nos estás contando, y nosotros queremos siempre recordar esta fecha también porque creemos que puede ser muy útil para todos nosotros aprender más de nuestra historia y poder compartir también estas fechas que de alguna manera también nos unen. Así que muy amable de tu parte, gracias por tu tiempo, y sigamos conversando porque cada día, cada tiempo tenemos estas fechas históricas para recordar. Muy amable, Claudio. A ustedes, Diego, doña Fernanda y toda la destacada teleaudiencia, muchísimas gracias. Muy amable. Claudio Velázquez, historiador, hablando con nosotros. Queríamos recordar de esta manera también una importante gesta para nuestra historia. Esperamos sus mensajes, ahí está el número de WhatsApp, al 0985-625-000. Ya son las 8 de la noche con 2 minutos. Y tenemos pronto, en otro contexto histórico, pero tenemos pronto el 29 de septiembre. Ah, sí. La fecha de Boquerón. Y que pasa el feriado. Que pasa. Le recordamos siempre a la gente de por ahí que no haga planes para el 29 porque el feriado pasa para el día 3 de octubre. Y el 2 tenemos que reloj, ¿verdad? Sí. Adelantar. Ya no es más así, ¿verdad? Se adelanta, pero ya no es más así, ¿verdad? No, ya no. Ya no. Uno ahí toca nomás ya el teléfono. Y a ver si ya solo hace el teléfono. O solo hace el teléfono. Sí. Antes de repente ahí llegaba más temprano al colegio y eso porque los padres no estaban enterados, ¿verdad? O no está acostumbrado, te despertaba más temprano, más tarde. En fin. Vamos a hacer una pausa. Hacemos breve pausa y ya venimos. 20:07 minutos, 17 grados la temperatura, ahora va bajando. A la tarde teníamos 21, 20, 16 y ahora arreglamos entonces. Un gradito más. Un gradito para abajo. Un gradito menos. Y mañana amanecemos con 9, Fer. Se siente el frío afuera. O sea, voy a arrancar temprano mañana.
No, mañana no, por suerte. Pero el sábado no me quiero ver. No sé que te pille. Porque sonriente dijiste lo del frío. Y qué raro, Fernando. Nos hizo un comentario. Vamos a sufrir. No. No, perdón, es que a mí me gusta el frío. A mí me encanta el frío. Yo disfruto el frío. Invierno. Yo soy team invierno. Estoy aprovechando, de hecho, estos últimos días de fresquito, aunque por la tarde hace calor. Para tomar mate a gusto también viene bien, ¿verdad? También. Pero el sábado sí voy a sufrir. Porque me despierto más temprano. Oye, bueno, tenía que tocarte un día. Hablamos nosotros de otra área, después tenemos más información, por supuesto, política, tenemos más información deportiva, pero queremos hablar también de este caso que es judicial y que tiene que ver con Papo Morales. Atención, porque confirmaron a la jueza Cynthia Lovera en esta causa. Rechazaron la recusación que planteó a través de sus abogados Gregorio Papo Morales contra la jueza penal de garantías Cynthia Lovera, quien ahora ya podrá fijar una nueva fecha de la audiencia preliminar. Atiendan bien, ya son 14 las suspensiones para la realización de la audiencia preliminar. El último intento fue el 6 de septiembre pasado. El fiscal Hernán Galeano había formulado imputación en contra de Gregorio Morales por homicidio doloso y a su pareja Cynthia Ojeda Burgos por omisión de auxilio, omisión de aviso a un hecho punible y frustración a la persecución penal tras el crimen de Robert Fabián Martín Caballero. Hablemos de este caso, lo que tiene que ver con la incautación y el paso también de estos vehículos en el caso Lindomar Reyes Furtado. Finalmente el vehículo incautado en este caso no podrá ser entregado a la concesionaria del automóvil debido a que el mismo está en poder de Cenavico, de la Secretaría Nacional de Bienes Incautados y Comisados. Fue incautado en el marco del operativo TURF el vehículo, uno de los que pertenece a Lindomar Reyes Furtado. Recordemos que ese operativo fue realizado el 15 de febrero, solicitado por un juzgado de Río de Janeiro, puesto para su guarda y custodia, ya que dicho bien, el automóvil es de interés de la justicia brasileña y tiene fines de comiso en vista que el mismo se presume que fue adquirido con dinero producto de los hechos punibles investigados en el Brasil y uno de ellos que es el narcotráfico. Esto fue informado por el oficial de justicia al juez Hugo Garcete, quien había ordenado el secuestro y entrega de la lujosa camioneta que pertenece a esta persona. Según los investigadores, en el vehículo de la marca BMW al mando de una ciudadana brasileña se habían encontrado los pasaportes de Lindomar, al igual que el de su pareja Gladys Duarte. También se incautaron las resoluciones judiciales de habeas corpus a favor de las dos personas. Reyes Furtado, apodado Israel, es requerido actualmente por la justicia del Brasil por vínculos con una organización de tráfico internacional de cocaína. Y según las investigaciones, es responsable de enviar al menos 500 kilos de la droga a países de Europa como Italia y Holanda. Hablamos ahora de un proyecto que estaba en Cámara de Diputados y que fue enviado al archivo y que pretendía ponerle un tope al precio del pasaje del transporte público. Sin mayor debate, la Cámara de Diputados mandó al archivo un proyecto de ley que buscaba establecer un tope al precio del pasaje tanto convencional como diferencial y clarificar la estructura de costo, obligado a utilizar netamente los datos del billetaje electrónico. El proyecto, que había sido ratificado por el Senado, planteaba que en ningún caso el precio del pasaje del transporte público área metropolitana podría superar el 3% del jornal mínimo legal vigente y el 3.3% para el servicio diferencial. Esto quiere decir que según los montos actuales del salario, no debería superar los 2.943 guaraníes el pasaje, un poco mayor que el actual, que es 2.300, pero subsidiado. En el caso del diferencial, que actualmente llega a los 3.400 guaraníes, en el caso de haberse sancionado y promulgado esta ley, no iba a superar los 3.206 guaraníes.
Veníamos hablando de esto. Instamos nuevamente a todas aquellas personas que no tengan trabajo, que quieran trabajar un día en el Censo Nacional a realizarse el próximo 9 de noviembre, a que vayan, se inscriban, ingresen a la página porque sigue en pie la convocatoria para ser censistas. Unos 210.000 paraguayos se estima que podrán inscribirse para ser voluntarios para el Censo Nacional 2022 del próximo 9 de noviembre. Se le llama voluntarios, pero de igual manera hay que recordar que cada censista recibirá un viático y en caso de ser estudiantes también accederán a horas de extensión universitaria siempre y cuando su universidad, su facultad esté adherida al convenio con el Instituto Nacional de Estadística. Recordemos que el próximo 9 de noviembre será una fecha feriado nacional para realizarse el censo. Los censistas y supervisores recibirán entre 100.000 y 200.000 guaraníes respectivamente, mientras que en el caso de ser estudiantes de la UNA y otras instituciones privadas recibirán cerca o en un límite de hasta 40 horas de extensión universitaria. Y los costos, en caso de que vos estés escuchando esto y seas del interior del país, aumentan y tienen un cobro mayor para los voluntarios de los distintos departamentos. Bueno, muy bien, ya volveremos a hablar del tema censo porque ha generado muchísima atención también en la gente y recordemos que para anotarse hay que entrar a la página de estadísticas. Sí, o poner en Google, San Google, que siempre nos resuelve todo, Censo 2022 INE. Y ¿Te ahí anotás? Primerito te va a salir la página del Instituto Nacional de Estadística y ahí tiene un apartado de ser voluntario. Uno se inscribe, tiene que ser mayor de edad. Noticia de último momento que llega de Pedro Juan y estamos hablando de un nuevo hecho de sicariato según la denuncia. Estamos hablando de otro asesinato en Amambay, en la ciudad de Pedro Juan Caballero. Nos situamos en el barrio Jardín Aurora de esa ciudad, en donde atacaron a un pastor evangélico, a un pastor de la Iglesia del Cielo. Ese es el nombre, la denominación de esta iglesia de la cual formaba parte el pastor Wilfrido Arce. Son los primeros datos que van llegando en este caso. De hecho, también otros reportes hablan de tiroteos en zonas de Pedro Juan Caballero. Son algunos de los reportes que van llegando. Reiteramos, Wilfrido Arce Cáceres es la víctima de este homicidio ocurrido hace unos minutos en Pedro Juan Caballero. El atentado se produjo, como decía Fernanda, en el barrio Jardín Aurora. También reiteramos el nombre de la víctima, Wilfrido Arce, quien sería propietario y pastor de la Iglesia del Cielo, que está en la dirección que habíamos mencionado del barrio Jardín Aurora. De acuerdo a los datos preliminares, el fallecido llegaba al local del culto cuando fue atacado por personas desconocidas. También, según versiones locales, Arce sería propietario de una tienda de ferretería y materiales de construcción. Ya está la Policía Nacional ahí, también representantes del Ministerio Público para los procedimientos de rigor. Reiteramos entonces, otro asesinato por encargo. Se habla de esta persona, Wilfrido Arce, pastor de la Iglesia del Cielo, abatido cuando salía de un culto en su templo. Dicen las primeras informaciones que están llegando desde Amambay, desde Pedro Juan Caballero. Bueno, lamentablemente tenemos que contar de esto, pero ahora cambiamos de tema porque nos para la información en esta jornada, Fernanda, y tenemos que hablar de lo que va a ser también una convocatoria, conferencia de prensa del rubro camionero. Estamos hablando justamente del tema combustibles. Exacto. Los camioneros o los representantes por lo menos de uno de los sectores convocan a una conferencia de prensa mañana a las 11:30 de la mañana. En inmediaciones de la Ruta 2 estaba viendo en la ciudad de Itagua esta convocatoria que realizan los representantes de uno de los sectores, porque hay que igualmente diferenciar que hay sectores transportistas
y con sus distintos voceros también, y varios de ellos se manejan de manera independiente. Uno de ellos, por lo menos, es el que llama a esta conferencia de prensa mañana. Seguramente ya como reacción a lo que veníamos diciendo, el no tratamiento de este proyecto de ley de subsidios que se había prometido para esta semana. Fuimos, no sé si decir cándidos, ilusos, cuando escuchábamos las primeras informaciones que llegaban de una reunión que se hacía hace una semana aproximadamente, cuando aparentemente había humo blanco en cuanto a lo que era un acuerdo, y como fue presentado, no sé si lo interpretamos mal o fue irresponsable como lo presentaron, pero hablaron casi de un trámite legal. Claro, que iba a ser rápido. Sí, no iba a tener mayor objeción, pero no es lo que está ocurriendo, ¿verdad? Exacto. Y ya queremos saludar a Darío Toñanes, él es el vocero de este sector de transportes que llama a una conferencia para mañana. Don Darío, ¿cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Saludos a toda la audiencia. A ver, queremos adelantar un poco. Está complicado el asunto. Aparentemente en el Senado no va a ser tan fácil que corra la idea de bajar los precios de combustibles. Sí, está complicado por el simple hecho de que el pedido, o sea, el proyecto de ley pareciera ser que no tiene una forma dirigida a los fondos que propuso el gobierno, ¿verdad? Hay mucha confusión, muchos senadores que no entendían cómo venía la mano, muchos senadores que no estaban enterados de este proyecto, no se pasó por mesa directiva. Hay muchas cosas que nos hacen suponer de que parece que fue un movimiento para destrabar nuestras manifestaciones. En el proyecto de ley no figura lo que habíamos acordado con el ministro, o sea, lo que nos propuso el ministro, ¿verdad? El ministro del Interior con los técnicos de Petropar y Hacienda, ¿verdad? De que iba a ser la mitad de la utilidad que tenía Petropar, ¿verdad? Y sin embargo en el documento dice 54.000 millones, ¿verdad? Eso, haciendo un cálculo rápido para toda la población en los dos tipos de combustible, prácticamente una semana, ¿verdad? Claro. Ahora, don Darío, sin entrar a adelantar demasiado, porque por algo llaman a una conferencia para mañana, pero usted decía, hay muchas cosas de qué hablar mañana nuevamente, seguro que con sus propios compañeros y después con la prensa, ¿sería algo así? Así mismo, nosotros no estaríamos reuniéndonos antes, ¿verdad? Pero me gustaría que le escuchen a todos los sectores la indignación y la pichadura en la situación en que nos pusieron otra vez, ¿verdad? Entonces, mañana hay muchas cosas de qué comentar, ¿verdad? Porque nebulosas, dobles discursos, mentiras, entonces complica todo, embarra toda la situación. Es más, muchos senadores ya dijeron que no iban a acompañar esto porque creían que era un subsidio. Nosotros tampoco estamos de acuerdo con el subsidio, ¿verdad? No sé cómo se habló, la propuesta del gobierno era a través de los fondos y pareciera ser como que el proyecto se tira hacia un subsidio, ¿verdad? Ahora, también, te escucho. Darío, con respecto a lo que decían, uno tiene la sensación, ¿verdad? Puede haber genuino interés de los senadores de cuidar la cosa pública, la plata pública. No es que uno no les crea, pero también hubo presión de los gremios, de los que distribuyen y los que venden combustibles. ¿Crees que pasa un poco por ahí también el tema? Evidente que sí, claro que sí, porque nosotros hicimos lobby con varios senadores que sí iban a apoyar, que por supuesto que creían justo lo que estábamos reclamando para toda la ciudadanía, bueno, fantástico, todo eso, ¿verdad? Y después tuvieron ayer visita, o sea, lobby de los sectores privados y hubo un cambio radical de varios senadores, ¿verdad? O sea que hay algo que no concuerda, no calza. Más, esta propuesta vino del gobierno, no es cosa que nosotros estamos pidiendo, ¿verdad? Nosotros nos manteníamos en hasta 1.000 guaraníes, ¿verdad? En las últimas negociaciones que teníamos con el ministro del Interior y eso no se cumplió. Después vino la propuesta de ver a través de estos fondos, o sea, utilidades, ganancias que ya tuvo Petropar. Eso es lo que se va a tocar, ¿no? Hacienda va a dejar de
pagar otra cosa con plata de impuestos o recaudación de otros lados, ¿verdad? Es la ganancia de Petropar es la que se iba a tocar. Ahora, Darío, lo que critican algunos senadores es que esa plata de Petropar, esa utilidad de Petropar ya tenía un destino para calzar el presupuesto y que se estaría sacando de esa parte, por así decir, del presupuesto de este año, el dinero para poder hacer este subsidio. Bueno, vamos a partir de una base, ¿verdad? A principio de nuestras manifestaciones, allá por mayo, junio, donde el presidente de Petropar, Lichi, nos dice que tenía instrucciones precisas del presidente de la República que Petropar no tiene que ganar un solo guaraní, sino sencillamente mantener sus precios a nivel o accesibles, ¿verdad? Vinieron estas subas considerables, se compró combustible caro, que Lichi iba a entrar en no sé qué delitos si vendía el combustible a menor precio de costo, sí. Pero sin embargo tenemos una utilidad de 200 mil millones de guaraníes, o sea que nunca se dejó de pasar ese fondo de Petropar al gobierno. Sí, ahí están las cosas en que molestan y no se habla claro, te mienten, te ocultan a toda la ciudadanía, ¿verdad? Claro. Después de que el Senado empezó a incursionar y a revisar y a desnudar su estructura de costos, salta la utilidad que tiene Petropar. Don Darío, ¿ustedes se sienten engañados que fue utilizada esta herramienta para calmar las aguas y para que ustedes levanten nada más su protesta? Sí, porque la promesa que tuvimos era que el lunes o martes se solucionaba este problema con ese tema. Creían que no iba a haber problema, que estaba hablado con el presidente del Congreso, que otra gente, ya nos extrañó luego que gente, por ejemplo, como de Paco Ledesma y senadores presentes en el proyecto y no senadores del oficialismo. Sí. Ahí ya nos daba una alerta y por qué y cómo el texto, o sea, el contenido de ese proyecto no satisface tampoco, no habla tampoco en el proyecto de los 560 guaraníes que iba a alcanzar la mitad de la utilidad. Ojo, así hablamos, la mitad de la utilidad se iba a usar. Y en el documento, en el proyecto dice 54 mil millones, o sea, la mitad otra vez. Bueno, todavía, como decía Fernanda, habrá que esperar un poco, pero me imagino que ya tienen o ya tenés al menos alguna idea, Darío, de qué caminos pueden tomar a partir de esto que parece que no va a ser la solución. Sí, por supuesto, ahora estamos mañana anunciando las medidas que vamos a tomar, ¿verdad? Porque lo último que hablé hoy, esta tarde con senadores, es que se va a tratar el martes en la comisión de presupuesto, ¿verdad? De Hacienda del Senado, que está presidida por Kencho Rodríguez. Él desconocía el día de hoy lo que era en lo que consistía este proyecto de ley, porque no se hizo correr a todas las bancas. Hay complicaciones, hay cosas raras aquí, ocultas. Brevemente, por lo menos, Darío, al tiempo que los emblemas privados dicen que no tienen tampoco margen, solemos ver que de repente aparecen campañas donde tiran un poco para abajo los precios. ¿Les llama la atención esto a ustedes? No, eso es normal. Las estaciones de servicio, incluso aquí en Tobatía, hacen una promoción de repente para captar clientes. Esos son, de fin de semana, pero yo lo único que quiero que la ciudadanía tenga en cuenta nomás, si Petropar, que tiene una estructura de costos gigantesca con la cantidad de empleados que tiene, con la cantidad de sindicatos que tiene adentro, ¿cómo es que tiene 200 mil millones de utilidad? Y apenas tiene el 18 o el 19% del mercado de la venta de combustible. Y los otros emblemas gigantes y hablan de miseria. Hay cosas que no calzan. ¿Cómo es que Petropar, teniendo toda esa estructura de costo, tiene esa utilidad? Y los emblemas que algunos tienen casi el 40 y algo % de la venta, no... Los emblemas privados son los que regulan el precio en el país. Esa es una realidad. ¿Mañana se descartan acciones de protesta, Darío? Sí, mañana anunciamos las cosas que vamos a hacer, sí, okay. Por supuesto.
Bueno. Gracias por el tiempo, muy amable. Muchas gracias. Cuando gusten, le esperamos mañana. Hasta luego. Claro, Gracias. Darío Toñanes, vocero de los camioneros, llaman a conferencia de prensa ya para anunciar algunas medidas seguramente en las próximas horas. 20:34. 20:34, la gente puede comunicarse también. Sí, hay muchos mensajes, muchísimos. de Seguro hecho. que también respecto al tema del combustible, decíamos más temprano, ¿están o no de acuerdo con estos subsidios o este subsidio en específico, este fondo de contingencia que hoy lleva nuevamente a este anuncio de los camioneros del sector transporte? Dice, muy lindo el programa, decime, en Brasil y Argentina es más barato el combustible. Cierto que somos vecinos, dice, para nuestro gobernantes cuáles son los más corruptos del mundo, dice, tratando de justificar también por ese lado por qué no pueden bajar los precios en Paraguay. La gente se pregunta porque efectivamente en Brasil y Argentina los precios están muchísimo más convenientes. Y era la crítica que se hacía también. Así mismo. Hay que hacer pausa. Pausa breve, ya venimos. Bueno, 20:48, hablamos de otro tema ahora, Fer, que se discutió mucho en su momento, Sí. multar o no multar a quienes vayan a votar y castigar o no a quienes nos paguen la multa por no ir a votar. Exactamente. 2 puntos eran. 2 puntos que fueron muy cuestionados por aquellas personas que de hecho no asisten, no van a ejercer su derecho al sufragio. Y finalmente, esto se había aceptado, sancionado en el Congreso, se pasó al Ejecutivo y el presidente vetó ese proyecto de ley. Se remite nuevamente el día de hoy al Senado y en este sentido la Cámara Alta aceptó la objeción total al proyecto de ley que multa a los electores que no van a votar y que declara la muerte civil con la imposibilidad de realizar trámites personales y acceder a subsidios del Estado, que esa era la normativa, esa era la prohibición. Hasta tanto no pagues tu multa de cerca de 40.000 guaraníes, no podías hacer ciertos trámites. Eso se vetó y hoy el Senado aceptó este veto. Queda prácticamente ya firme, pero pasa a la Cámara de Diputados ya por un mero hecho de protocolo, porque todo apunta a que esta intención de multar a los no votantes va a ir al archivo. Bueno, ahí está entonces esta novedad que queríamos compartir y también queremos compartir con ustedes un material especial que tenemos para la audiencia que tiene que ver con un caso en el cual se está pidiendo justicia. Exacto, para un hombre, él salía de trabajar de un club cuando era atropellado y hoy día su situación y su panorama de vida cambió en absoluto. Con este material nos despedimos. Volvemos mañana que es viernes con más noticias. Está cocinando todo. Hay demasiadas irregularidades que hacen suponer la inoperatividad del Ministerio Público. Llevé justicia. Estoy por el resarcimiento se dejé, estoy irresponsable la de ellos, estoy ya por ahí la fiscal que la ley trabajo. Para la llevar sobre todo porque no ya hendui anda ya pues se dejé caso hasta ahora para en cadena ya poco auto a seguita ya por vete hablando ya por el trabajo y ya ve haciendo que tuve mamba poco que con incontinencia de orín anda y pues me hace trabajo porque no hay que tuya con esfuerzo trabajo de esfuerzo areco columna de viado areco malla a bella esa peitemos y la areco la completo la material ahí pudo ese yeje. Entonces, o afectarse prácticamente la situación, ayer uré justicia, nada más. Y de parte de la fiscalía no hay nada, no hay, nunca no me llaman, nunca no hay nada. Y de parte de Carlos Javier Franco no hay nada tampoco, está cocinando todo ello. El abogado de querella de Silvio, Jerónimo González, se encuentra hoy exigiendo justicia, contando que nunca recibieron la atención que debieron, no solo de la familia de Franco, sino tampoco del Ministerio Público, hasta acusando a la Fiscalía de negligencias en el caso. Estamos buscando primero la carpeta fiscal, porque no se halla físicamente, ellos no pueden dar una respuesta, son suposiciones, son versiones oficiosas. Hay demasiadas irregularidades que hacen suponer la inoperatividad del Ministerio Público. En este caso han incurrido en faltas imperdonables y que inclusive merecen un enjuiciamiento, como por ejemplo la no comunicación al juzgado penal de garantías de turno dentro de las 6 horas. No se imprimió ninguna diligencia tendiente a investigar la obstrucción y la omisión de auxilio en donde una persona protagonizó un accidente en estado etílico, huyó del lugar, le produjo lesiones a mi cliente
Y sin embargo, la Fiscalía no prefirió pasar por alto eso y solamente investigó el hecho que esté alcoholizado. Pese a haber elementos fácticos que hagan suponer la comisión del hecho punible y la existencia del hecho punible mismo, el fiscal no tuvo mejor idea que archivar, cajonear y trabar la causa, ¿verdad? El agente fiscal da otra versión a la querella, contando que la carpeta fiscal está en el juzgado de paz y que, en sus ojos, el procedimiento es protocolar, aunque no pudo brindar más información porque el caso fue tomado por el fiscal Eugenio Campos, quien ya no se encuentra a cargo. En relación a la denuncia de la pérdida de la carpeta fiscal, físicamente se encuentra en el juzgado de paz de Villamorra. Ellos reclaman de que el hijo nunca fue imputado. Se tomó esta denuncia y las medidas se están tomando por manejar el alcoholizado fuera de haber atropellado al señor. ¿A qué se debe? Eso debería consultar con mi colega. Él fue el que tomó la determinación de plantear una desestimación. ¿A qué se debe que hoy, en septiembre del 2022, aún no tenemos una resolución a este caso? Y eso hay que trasladarle al juzgado de paz. Una copia del pedido de desestimación nos fue entregada por el fiscal Rodríguez. Sobre este documento, volvimos a comunicarnos con el abogado González, que según nos contó, este caso se vuelve mucho más profundo. Al salir de la fiscalía, yo recibí una llamada del asistente porque se fue a buscar en el juzgado, después de la presencia de usted, se fue a buscar en el juzgado y efectivamente encontraron una desestimación. ¿Qué pasa con la desestimación? No tiene cargo ese sello. Si vos ves, no recibió nadie porque no firma nadie. Y no sabemos tampoco hasta ahora qué fue lo que se pronunció. Si existe de verdad la desestimación, tiene que haber un documento, una resolución de un juez, cosa que tenemos la certeza que no ocurrió, porque en esos casos tuvieron que habernos notificado para que nosotros técnicamente tengamos conocimiento, nos provoca nulidad y nosotros podamos decir protestamos porque eso no corresponde, pero no se nos convocó a eso. Entonces nosotros suponemos y sostenemos que tal documento no existe. O sea, la firma de quién recibió ese cargo en el juzgado. Hay una irregularidad que es mucho más acentuada, es peor lo alevoso que es en cuanto a errores procesales, o no sabemos si es profeso, actuaron negligentemente y sin querer, o actuaron profesamente con intereses parciales, ¿verdad? Es verdad que se omitió los otros dos delitos, ¿verdad? No se contó que corrieron, no se contó que el policía informó que corrió y que no le auxilió, ¿verdad? El tipo se le investiga, entre comillas, por conducir ebrio, pero no por chocar y huir, no por no auxiliarle porque ella le dejó tendido en el pavimento y ese tipo de cosas. Y lo más importante es que no comunicó dentro de las 6 horas. Te prometo que es más grave el hecho que no le haya contado al juez que él tiene una causa, porque eso es como esconder. Hoy don Silvio tuvo que encadenarse a las rejas de la fiscalía para exigir que su denuncia sea atendida. Su familia aún no pierde la esperanza que la persona que provocó esta situación pueda acercarse a ellos.